Bueno, al ver el enunciado de este problema, ¿vale? Nos damos cuenta que tenemos aquí factoriales de doble paso. Esto es el límite de n. Arriba tenemos todos los pares anteriores a 2n menos 2, pues 2n menos 2 factorial, factorial, y abajo todos los impares anteriores a 2n menos 1, luego 2n menos 1 factorial, factorial. Aquí lo que podemos hacer estos doble factoriales, multiplicar por lo que y dividir por lo que sea necesario para transformarlos en factoriales de paso 1. Entonces empezamos por el 2n menos 1 factorial, factorial. ¿Vale? Son todos los impares anteriores a 2n menos 1, pues vamos a multiplicarle por todos los pares que nos faltan para formar 2n menos 1 factorial. Entonces esto sería, 1 por 2 por 3 hasta que llego al 2n menos 1 para tener ese factorial, pero tenemos que dividirlo entre todos los pares por lo que hemos multiplicado para transformarlo en factorial. 2 por 4 por 6 hasta el 2n menos 2. ¿Vale? Este factorial de doble paso. Arriba nos quedará un 2n menos 1 factorial dividido entre 2n menos 2 factorial, factorial. Si queremos el de arriba, multiplicamos y dividimos por 2n y nos queda entonces 2n factorial, para no tener que arrastrar ese menos 1, dividido entre 2n por 2n menos 2 factorial, factorial. Con esto, el cociente que tenemos en el límite, que es 2n menos 2 factorial, factorial, dividido entre 2n menos 1 factorial, factorial, sustituimos los cálculos anteriores y nos quedará arriba 2n por 2n menos 2. Vale, voy a borrarlo y voy a ponerlo bien. 2n menos 2 factorial, factorial, pero elevado al cuadrado, y abajo nos queda simplemente un 2n factorial. Vamos a ver ese 2n factorial, factorial. Ponemos aquí 2n menos 2 factorial, factorial, sería 2 por 4 por 6 por 8 hasta el 2n menos 2. Todos los factores de esta multiplicación son múltiplos de 2, sacamos un 2 de cada uno de ellos y nos queda 2 elevado a n menos 1 por 1, por 2, por 3, por 4, etcétera, hasta que llego al n menos 1, es decir, n menos 1 factorial. Multiplicamos y dividimos por n y nos queda entonces 2 elevado a n menos 1 dividido entre n y por n factorial. Con lo cual, el cociente anterior que es 2n menos 2 doble factorial dividido entre 2n menos 1 doble factorial, al hacer esta sustitución nos queda ese 2n que teníamos. Ahora lo que acabamos de calcular, pero elevado al cuadrado, es decir, 2 elevado a 2n menos 2 multiplicado por n factorial elevado al cuadrado.
dividido entre n cuadrado y por 2n factorial. Luego, por lo tanto, cancelando términos semejantes, el 2 con el 2 elevado a 2n menos 2 nos queda simplemente 2 elevado a 2n menos 1 por n factorial elevado al cuadrado dividido entre n con n cuadrado, me queda simplemente un n en el denominador y aquí un 2n factorial. Bueno, cada uno de los factoriales que tenemos en esta fórmula, vamos a borrar aquí, se puede aproximar por Stirling y entonces ponemos que n factorial elevado al cuadrado dividido entre 2n todo factorial nos queda elevado al cuadrado en el numerador elevado menos n por n elevado a n por raíz cuadrada de 2pi por n, todo elevado al cuadrado, dividido entre elevado, bueno, esto es una aproximación, a menos 2n por 2n elevado a 2n, es decir, 2 elevado a 2n por n elevado a 2n. Y por raíz cuadrada de 2 por pi por 2n, es decir, de 4pi por n. Elevado a menos 2n con elevado a menos 2n se nos van n elevado a 2n con n elevado a 2n, vamos a señalar los que se van, se nos va también. Luego nos queda en el numerador 2pi por n. En el denominador nos queda un 2 elevado a 2n, que no se nos ha ido, por la raíz cuadrada de 4 por pi y por n. Esto lo tenemos que elevar según viene en la función en el límite al cuadrado y luego multiplicarlo por n. Luego el término general de la sucesión, cuyo límite tenemos que calcular, a su n es n por lo que hemos hallado, es decir, 2 por pi por n, por lo que había, que era un 2 elevado a 2n menos 1 dividido entre n por 2 elevado a 2n y por la raíz cuadrada de 4 pi por n, ¿vale? Hemos puesto todo elevado al cuadrado. Esto es igual al n que está fuera. Y ahora el 2 con 2n menos 1 me queda 2 elevado a 2n, que con 2 elevado a 2n se nos va. El n con el n se nos va. Luego nos queda n por pi al cuadrado dividido entre 4pi por n. El n se nos va con el n, el cuadrado se nos va con el pi, luego nos queda igual a pi dividido entre 4. ¿Vale? Luego llega un momento en que a su n se transforma en pi partido por 4. Luego el límite, cuando n tiende a infinito, de a su n es igual a este valor. Pi partido por 4. Y con esto queda acabado este problema.